Bienvenidos todos al primer capítulo de Salud para Todos por TV O'Higgins. Soy Javier Rodríguez y los voy a estar acompañando semana a semana para que nos enteremos respecto a las distintas alternativas que tenemos en la región de O'Higgins respecto a lo que es salud. En el capítulo de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Alicia Silva, quien es la encargada de convenios de Laboratorios Mendel. Alicia, muy buenas tardes, sea bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Alicia, respecto al laboratorio, un poco respecto, ¿cierto?, a los servicios que ofrecen y las especialidades, ¿cierto?, en las que se han especializado. Básicamente somos un laboratorio de toma de muestras y análisis de muestras de sangre, orina, hacemos exámenes de ADN, exámenes de drogas también y cardiología, holter de presión, holter de arritmia, electrocardiogramas, ecocardiogramas. Todos enfocados hacia los adultos. Solamente los electrocardiogramas tenemos de niños y adultos. Perfecto. La ubicación. ¿Dónde se encuentran ubicados? Bueno, estamos ubicados en pleno centro de Rancagua, en Mujica 451. Esto queda entre las calles Estado y Campos. Estamos frente al estacionamiento del mall, del Open Plaza, de Ripley, justo enfrente. Perfecto. Días y horarios. Trabajamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario continuado, y el día sábado desde las 8:30 hasta las 1:30. Perfecto. Bueno, nos contaba, ¿cierto?, brevemente respecto a que lo que ustedes abordan es netamente, ¿cierto?, cardiología. Respecto a ello, el rango etario, la edad en la cual las personas ya pueden comenzar a hacer un examen de esta tipología. Básicamente no tenemos ni un mínimo ni un máximo de edad. Todas las personas que necesiten de nuestro servicio, de los distintos tipos de exámenes que se solicitan, tanto de sangre, de orina o cardiología, desde, digamos, 3 meses, 2 meses Lactantes, de edad, sí. lactantes, sí, a tercera edad, no sé, hasta... Senior, hablan de senior, ¿cierto? Senior, perfecto. Ok, respecto al tema de la atención, siempre, bueno, en nuestro país, ¿cierto?, cuando hablamos de salud, tenemos que dejar muy en claro lo que es FONASA y lo que es ISAPRES. Cuéntanos un poco respecto a cómo es el tema de la atención. ¿Pueden ser personas de ambos segmentos, se puede decir así? Sí, tenemos convenio con FONASA y también con ISAPRES. Dentro de la ISAPRES que tenemos convenio está Banmédica, Vida 3, con salud, Banmédica, Vida 3, con salud. Son los más relevantes. Sí, FONASA. FONASA, bueno, comentábamos, ¿cierto?, tras bambalinas, FONASA nivel 1. Cuéntanos un poco a qué es lo que se refiere esto y cuáles son las garantías, ¿cierto?, que otorga en este caso a la persona que va a desarrollar un examen en el laboratorio Mendel. Bueno, existen 3 tipos de niveles dentro de los que un prestador, en el caso nuestro como laboratorio, hace un convenio con FONASA o con las distintas ISAPRES. Existe el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Todos estos niveles, porque mucha gente que se pregunta si tiene que ver con la letra o números, no, es numerología, no tiene que ver con la letra A, B o C o D que el paciente o la persona tenga la prestación. Nivel 1 es el nivel más económico para el copago del paciente, es en comparación con el nivel 3. Si hacemos la escala, el 1 más bajo, nivel 3 más alto. En definitiva, el cliente va a pagar una cifra de dinero más acotada, más baja, más reducida. Menor, bastante menor que un nivel 3, con las mismas garantías, la misma calidad y la misma, el mismo servicio o un mejor servicio incluso. No hay una distinción en ello. No hay ninguna distinción en ello. Y con respecto a las ISAPRES también, el convenio que tenemos con las distintas ISAPRES que te mencioné también son nivel 1, también son más económicas para nuestros clientes o nuestros pacientes. Para hacer la compra de uno de estos bonos, lo puedo hacer directamente a través de esta llamada, ¿cierto?, venta directa con este sistema del IMED que se ha promovido tanto, ¿cierto?, hoy en las distintas ISAPRES y también clínicas. Sí, trabajamos con la venta directa. Nosotros tenemos 2 módulos de atención donde el paciente se ingresa y además compra su bono. Independientemente si es FONASA o ISAPRES, ambos los puede comprar directamente allá. Abarquemos un poco el tema específicamente del corazón. ¿Cuáles son los principales, se puede decir así, exámenes que más se desarrollan
por petitorio de los mismos ciertos especialistas que tenemos en la región? La verdad que el que mayor demanda tiene es el electrocardiograma, que sirve para ver la parte eléctrica del corazón. Y los otros son específicamente el holter de presión, holter de arritmia y el ecocardiograma adulto. Generalmente los ecocardiogramas son dirigidos a personas ya como de la tercera edad, ya más grande, y específicamente algunos que quieran descartar, cuando son más jóvenes, que quieran descartar algo, alguna duda, que tengan algo ahí, pero son menor. Por ejemplo, como una arritmia cardíaca, algo claro, así. O por ejemplo, que el electro te salga alterado, ya no sé, en la lectura, te pueden pedir un ecocardiograma para descartar de que no sea nada más que algo de lectura y no algo más complicado. Perfecto. Bueno, somos una zona minera, ya, en donde prima los llamados, ciertos determinados exámenes preocupacionales y también los ocupacionales. Sí. ¿Ustedes también lo están desarrollando actualmente? Sí, la verdad que sí, tenemos empresas en convenio, distintas empresas, y además hace poco cerramos un convenio con un colegio técnico profesional, donde sus alumnos, como requerimiento para su práctica profesional, necesitan estos exámenes. Básicamente, en estos exámenes de drogas siempre se solicitan la cocaína, marihuana y anfetamina. Como son menores de edad, obviamente tienen que ir con un consentimiento de los padres o representante legal, sí. Pero los adultos no necesitan ningún requerimiento y es un examen súper simple porque es un examen que requiere una muestra de orina y a través de esa muestra de orina se analiza los distintos tipos de drogas. Bueno, hoy en día, ¿cierto?, respecto a la obesidad y todo ello, es que muchos padres, ¿cierto?, han decidido que sus hijos deben, por ejemplo, asistir a una escuela de fútbol, a practicar tenis, ¿cierto?, entre otros. Pero muchos padres, ¿cierto?, cuando quieren que sus hijos desarrollen esta actividad, no toman un poco, ¿cierto?, la precaución de que puedan, ¿cierto?, llevar a cabo un examen previo para evitar cualquier, ¿cierto?, accidente, por ejemplo, cardiovascular. Sí, es súper importante ese punto porque lamentablemente no todos tienen el conocimiento, porque no deben tener, no es una obligación de todas las personas saberlo, pero es muy importante la parte de prevenir, como tú dices, un accidente. Hemos visto en el fútbol profesional, hemos visto futbolistas profesionales o deportistas profesionales que se han infartado en pleno desarrollo de juego, sí. Y entonces con un examen que es tan simple como el electrocardiograma, es un examen de corto en tiempo además, que no quita mucho tiempo, son 5 o 10 minutos que se demora el examen, podemos prevenir estas cosas y sobre todo en nuestros niños que, como tú bien dices, hay tanta obesidad. Nosotros tenemos las puertas abiertas para invitarlos a todos los papás a que le hagan este examen a sus hijos, que es súper sencillo. Respecto, en este caso, al servicio que ustedes tienen de enfermería, ¿cuál es el soporte que se le da al cliente cuando llega al laboratorio Mendel? Bueno, básicamente la parte de este profesional es hacer una historia clínica en los exámenes, sobre todo ocupacionales y preocupacionales, y en la parte fundamental también, donde tienen ¿cómo se dice? Un enfoque directo en las tomas de muestras de ADN, porque el ADN tiene que tener una cadena de custodia, es súper estricta, porque si se desarrollan trámites judiciales o no hay un riesgo por medio. Exacto, entonces es súper importante que tenga que ser un profesional idóneo para hacerlo. Que el margen de error, ¿cierto?, sea mínimo. Exacto. Ya, hablemos un poco respecto a lo que comentabas con anterioridad, Alicia, y es respecto, ¿cierto?, al tema de los exámenes en cuanto a las drogas, por ejemplo, ¿cierto? Paternidad, yo creo que es muy importante que los jóvenes, ¿cierto?, hoy en día están comenzando a desarrollar respecto al tema del VIH. Bueno, la verdad que tenemos bastantes proyectos, estamos enfocados básicamente en la juventud, donde hay mayor inestabilidad de pareja, o sea, tienen muchas parejas, terminan un pololo, comienzan otra relación. Es súper importante que ellos tengan un control, que lo vean como un examen más, como un hemograma o como una glicemia.
que no vean este examen como algo escondido, como algo malo. Todo lo contrario, porque es un examen relevante, importante. Nosotros tenemos la opción de hacerlo en forma particular, no es un examen caro, el resultado está de un día para otro. Y también es una toma de muestra simple de sangre, no tiene ninguna indicación específica, puede ir a cualquier hora del día, y la confidencialidad es súper importante. O sea, nosotros éticamente ahí es todo súper hermético. Respecto a lo que estaba hablando del tema, por ejemplo, del VIH, ¿es necesario que él o la paciente, ¿cierto?, tenga que asistir con una orden médica? Me explico, una persona, como cualquiera, ¿cierto?, nosotros puede decir, sabe que yo por un tema preventivo quiero, ¿cierto?, en este caso desarrollar el examen de VIH. No necesita previamente ir a un médico, puede llegar hasta nuestras dependencias sin la orden de un doctor. Y se hace en forma particular, se hace en forma, digamos, con una boleta. Nosotros en vez de emitir un bono, emitimos una boleta por el copago del paciente. Perfecto. Cuéntanos un poco respecto al tema de los tiempos. Muchas personas de pronto cuando nos tenemos que enfrentar a la toma, ¿cierto?, de un examen, el factor tiempo es fundamental. Me comentaba también tras bambalinas, ¿cierto?, que por ejemplo ustedes tienen un formato a través de un correo electrónico en donde yo, por ejemplo, puedo hacer las consultas previas y con ello, ¿cierto?, coordinar y poder, ¿cierto?, ajustar el tiempo y poder, ¿cierto?, desarrollar este tipo de acciones en forma mucho más eficiente. Exacto. Nosotros tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden escribirnos, tomar una foto de la orden médica, escanear y cotizar a través de nuestro correo electrónico, o también llamar a nuestros teléfonos. El correo electrónico es tomamuestra@labmendel.cl. Perfecto. Tiempos aproximados del examen en sí. Por ejemplo, una persona que tiene que desarrollar, como lo mencionabas con anterioridad, un electrocardiograma. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que tarda un paciente, ¿cierto?, en desarrollar este tipo de examen? Entre que llega el paciente a nuestro laboratorio y sale, no son más de 15 minutos. Perfecto. Vamos un poco con los exámenes que son un poco más, se puede decir, engorrosos, como el Holter, por ejemplo. El Holter de presión o el Holter de arritmia consiste en un examen. Bueno, para esos exámenes primero que todo deben tomar hora, porque son cierta cantidad de equipos que tenemos, por lo tanto la demanda es superior a los equipos que tenemos. Se entiende, claro. Entonces el paciente tiene que estar 24 horas con este equipo, con una manguita puesta, donde el paciente debe hacer su rutina normal. Expliquemos un poco más a los pacientes o a las personas que se van a tener que someter a un Holter, porque pronto lo han escuchado en muchas oportunidades, pero no saben, por ejemplo, que va con un equipamiento por medio, ¿cierto?, es lo que estaba explicando. Sí. En este caso, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, el especialista, el cardiólogo, somete, ¿cierto?, a la persona a desarrollar este examen, ¿cierto?, ocupa un aparataje. Sí. Que es el que tú en este caso, ¿cierto?, Alicia, estás comentando. ¿Ese aparataje en qué es lo que consiste? ¿Es un cinturón? ¿Es una banda? Cuenta un poco a los pacientes respecto a ello. Es una cajita como un poco más grande que un celular, por decirlo, que va a la cintura. Perfecto. Y la manga que va puesta acá en el brazo. ¿Ya? Entonces queda programada cada ciertos tiempos, donde el equipo, en el caso de presión, va a tomarte la presión, empieza a apretar la manga. En ese momento el paciente tiene que quedarse tranquilo y el equipo toma la lectura. Perfecto. Después sigue su vida normal, no sé si una dueña en casa, puede cocinar, barrerse, un deportista si trota en sus mañanas. Toda la vida normal, inclusive hasta la vida sexual normal. No hay una contraindicación para ninguno de los dos tipos de exámenes. Ok, en cantidad de tiempo, un Holter, 24 horas. 24 horas, por ponerte un ejemplo, tú te lo instalas hoy día a las 10 de la mañana, el día siguiente a las 10 de la mañana te lo retiras. Perfecto. Bueno, la persona desarrolla el examen, entrega el equipo y luego de ello, cantidad de tiempo para yo tomar hora nuevamente con mi especialista y que pueda hacer la lectura, ¿cierto?, en este caso el examen. El resultado, una vez que te retiras el equipo, está el día siguiente después de las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, por último, ¿cierto?, vamos abarcando los temas, ¿cierto?, que son más importantes respecto a uno, ¿cierto?, que el laboratorio Mendel específicamente, ¿cierto?, trabaja en lo que es la parte, ¿cierto?, de cardiología. Pues es un laboratorio, ¿cierto?, de cardiología. Y laboratorio de toma de muestras. Y toma de muestras también, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto?, que también entonces se pueden atender a través de ISAPRE y de FONASA. Sí. Bien.
y que obviamente, ¿cierto?, el horario de atención, que es lo más importante, ¿cierto?, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, ¿ah? Y los días sábados, que muchos de pronto también a veces no asisten porque dicen no tengo tiempo. También existe, ¿cierto?, el día sábado desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:30 horas. Sí, así es. Por eso entonces, Alicia, te invito, ¿cierto?, y las cámaras, ¿cierto?, de Teo Higgins son tuyas para que puedas invitar a todas las personas a desarrollar, ¿cierto?, estos exámenes preventivos, a llevar a cabo, ¿cierto?, el examen preventivo también de VIH, entre otros, como nos han nombrado. Bueno, reiterar la invitación a que asistan a nuestro laboratorio. Es un laboratorio serio, tenemos una atención de calidad, no tiene que ver el nivel ni que seamos FONASA con la atención, no hacemos discriminación, están todos cordialmente invitados, tanto las mamás con sus niños, adultos, tercera edad. Nuestras dependencias están preparadas para recibirlos a todos ustedes con el mayor de los agrados, así que eso, estamos ubicados, recuerden, en Mujica 451, frente del estacionamiento del Open Plaza. Bueno, Alicia, fue un gusto y un agrado, ¿cierto?, que haya estado en nuestra primera edición de Salud para Todos. A continuación, vamos a invitar a todos ustedes, ¿cierto?, amigos televidentes, a que puedan conocer a través de esta cápsula, por supuesto, a Laboratorios Mendel. Y no se despeguen, porque a la vuelta de la cápsula, el invitado es el doctor Aref Ayach, cirujano plástico, atención mujeres, quien es, cierto, en este caso, invitado de la compañía Corporate Clinic. Y ahora, vamos con las imágenes. Y después de haber visto esta cápsula con el Laboratorios Mendel, ha llegado el momento de recibir a nuestro próximo invitado. Él es el doctor Aref Ayach de Corporate Clinic, que nos va a hablar sobre cirugía estética. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la Salud invitación. para todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, creo que es conveniente este programa, creo que vamos a hablar algo sobre lo que es cirugía plástica en líneas generales y lo que es la seguridad en cirugía plástica, sobre todo tocando este tema en base a algunas noticias que se vieron sobre todo este año y el año pasado con algunas pacientes que lamentablemente fallecieron por algunos tipos de procedimientos relacionados con la cirugía plástica. Lamentablemente, tal como lo dice, ¿cierto?, el doctor, muchos centros de estética, también peluquerías, han comenzado a desarrollar comillas, negocio de la cirugía plástica, en donde lamentablemente personas que no se encuentran capacitadas llevan a cabo dichos tipos de acciones. Es por ello que hemos invitado, ¿cierto?, al especialista, como lo nombré con antelación, para que nos dé algunos tips y también nos diga qué es lo primero que un paciente debe identificar para poder llevar a cabo una cirugía plástica. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que la cirugía plástica, cada año el porcentaje de cirugías que se hacen va en ascenso, ¿ok? Inclusive en el año 2008 en los Estados Unidos, con respecto al 2009, de 8.5 millones de cirugías se hicieron 12 millones, con un aumento casi del 30%. Y esto está pasando a nivel mundial, ¿ok? Los países donde más se hacen cirugías son principalmente en Estados Unidos, luego le sigue, Brasil primero, sí. Luego sigue Estados Unidos, luego México, luego le sigue Colombia y en el quinto lugar está Alemania. ¿Qué significa esto? Que vemos que dentro de esos 5 países, 3 de ellos son latinoamericanos, es decir, Brasil, México y Colombia, y por lo tanto Chile tampoco se queda atrás. Yo he visto que ya a nivel de la sociedad chilena ya se está, sobre todo el género femenino, se está haciendo mucho más cirugía plástica que lo que se hacía antes. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que saber que ese aumento va a ir en progreso aquí en este país y que para ello debemos hacer una concientización de las pacientes a la hora de escoger no solamente la institución donde se va a hacer la cirugía, sino también el profesional que se la va a hacer. Doctor, por ejemplo, hablando a mí del caso de nosotros los hombres, si yo, por ejemplo, me quisiera someter, ¿cierto?, a una cirugía estética, ¿cómo puedo yo saber que esa clínica se encuentra acreditada y que cumple con los estándares que nosotros requerimos para poder llevar a cabo ello?
Bueno, normalmente, sobre todo aquí en Rancagua, la gran mayoría de las clínicas están acreditadas. O sea, llámese las clínicas más importantes y las clínicas más grandes, inclusive el Hospital Regional de Bernardo O'Higgins, el Hospital Regional de Rancagua, en este momento acaba de terminar su proceso de acreditación. Eso es muy importante porque de alguna manera se está haciendo una auditoría constante en estas instituciones para que cumplan, digamos, unos parámetros de calidad, no solamente en la atención adecuada al paciente, sino también en su seguridad, tanto del personal de enfermería como del personal médico. Entonces, el paciente debe, sin lugar a duda, dirigirse a estas instituciones y ver si están realmente acreditadas y esa información está accesible para ella en estas instituciones cuando ellas asistan. Perfecto. No solamente las mujeres son las que hoy requieren de una intervención de este tipo, también los hombres. Sí. El porcentaje aproximado. Mire, lo que pasa es que no hay unas estadísticas realmente hoy en día sobre el porcentaje de hombres, pero sí ha venido en ascenso, sobre todo con el tema del lipomoldeado corporal, que en estos últimos años ha evolucionado a lo que es lo que llaman los six-pack, la parte abdominal. Quieren llegar a la tonificación. Exactamente. Entonces, hoy en día se hacen técnicas que uno de los promotores fue precisamente un cirujano colombiano, donde se puede lograr un cuerpo como si fuera atlético. ¿Okay? Y eso, sin lugar a duda, ha llamado más la atención del sexo masculino para que se haga este tipo de cirugía, que es una de las más principales, o sea, la cirugía principal que se hace el hombre hoy en día es sobre todo la liposucción, sobre todo los pacientes masculinos jóvenes. Los pacientes de mayor edad ya buscan, mejorar lo que es la parte facial, haciéndose lo que son los párpados, mejorarse un poco el estiramiento facial para verse un poco más jóvenes. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este tipo de personas, no solamente en el sexo masculino, sino en el sexo femenino, que trabajan, ellos se ven actualmente, en desventaja cuando en su grupo de trabajo empiezan a llegar gentes de edades mucho más tempranas y ellos de alguna manera tratan de mejorar su fisionomía y verse más jóvenes para de alguna manera mantenerse, competitivos en el ambiente laboral. Una vez que uno se somete a este tipo de intervenciones, viene cierto este efecto postoperatorio. El tema psicológico para enfrentarse a ello es muy importante y relevante. ¿Por qué? Porque queda un hematoma de por medio, ¿cierto? Sí. También hay una cuota de dolor, como en cualquier cierto tipo de intervención. El paciente debe tener en claro ello, pero ¿cómo se desarrolla esta asesoría por parte de usted, ¿cierto? Como un especialista del área, para que este paciente pueda absorber de mejor forma el proceso, ¿cierto? En sí, desde que inicia, ¿cierto? Las ganas de comenzar, ¿cierto? Con esta intervención hasta el proceso final para ver, porque la persona quiere un resultado instantáneo en muchas oportunidades. Sí. Bueno, fíjate, la consulta médica con el profesional adecuado es lo que le va a brindar a la paciente la seguridad, ¿ok? En esta consulta no solamente uno está preparado para, indicar cuál sería la cirugía más adecuada para ella, porque por ejemplo, hay pacientes que te vienen a la consulta, sobre todo en la parte abdominal, que es una de las cirugías que más frecuente se hacen las mujeres aquí en Chile, que es lo que es la abdominoplastía y la liposucción. Hay pacientes que te vienen con cierto grado de flacidez, producto de embarazo o producto de que descendieron peso, y esas pacientes te vienen que se quieren hacer una liposucción. Y normalmente ese tipo de paciente, la cirugía indicada no es la liposucción, es hacer un estiramiento, que en este caso es la abdominoplastía. Entonces uno en esa consulta no solamente los asesora desde el punto de vista del procedimiento, que es lo que uno maneja realmente, sino también los asesora de cuáles son las consecuencias, complicaciones posibles de estos procedimientos y cuáles son las cosas que van a pasar en el postoperatorio que son normales y cuáles son las que no son normales que eventualmente ellos deben consultar ante su primera aparición. El dolor, sin lugar a dudas, es uno de los signos clínicos que básicamente es inevitable. Toda cirugía ocasiona dolor, pero hoy en día hay herramientas terapéuticas de analgesia que pueden inclusive darse analgesia previo y domiciliaria con una especie de bombas que hacen que ese dolor se atenúe. No se elimine totalmente, pero sí sea un dolor totalmente manejable. El hematoma también ocurre en muchas cirugías. En otras cirugías la aparición del hematoma puede ser una complicación. Por ejemplo, un hematoma facial, en ese caso es una complicación que se debe resolver. Se debe drenar, se debe colocar un drenaje en quirófano y evaluar ese paciente en el postoperatorio. Entonces, es importante la consulta y es importante que el paciente pregunte. O sea, porque ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día usted ve en la televisión muchísimos programas
relacionados con la cirugía plástica. Y usted de repente ve una paciente que dice, no, esta paciente fue operada el día de ayer. Y la paciente está sonriente, maquillada, sentada, hablando con el médico. La magia de la televisión. Exactamente. Y lamentablemente eso no es así. Entonces, el médico siempre es, digamos, el que le debe brindar a ella totalmente la seguridad de qué es lo que se va a hacer y cómo va a evolucionar ella en su postoperatorio. En el caso, por ejemplo, de cuando hablamos por guatita delantal, sí, uno cierto de los temas que se tocaba mucho, sobre todo en la región de O'Higgins, sí. Los diputados como por ejemplo Isa Cort estaban dando el apoyo, cierto, a este grupo de madres que lamentablemente, cierto, producto de ello se ven psicológicamente dañadas, sí, por un tema de físico, como lo decían ellas, muchas oportunidades que me tocó entrevistar, cómo se miraban al espejo, sí, cómo se trabaja eso, porque de pronto tomar ese paciente con guatita delantal, que también va a querer ese cambio instantáneo, sí, ¿cómo es el proceso de trabajar con este tipo de pacientes? Bueno, es una buena pregunta porque ahorita la Sociedad Plástica de Cirugía Plástica Chilena hizo en conjunto con el Ministerio de Salud, lograron un acuerdo para que se hiciera el operativo de guatita delantal. Pero no sé si las personas que están viendo este programa tuvieron la información que salió no solamente en los medios audiovisuales, sino también en la prensa. Existen unas pautas e indicaciones a qué pacientes deben ser sometidas para este programa. O sea, no todas las pacientes pueden acceder a ello. Y particularmente es dentro de esas indicaciones que forma parte de los digamos, las cosas que uno debe tomar para evitar complicaciones en la cirugía. Toma en cuenta primero el índice de masa corporal, es decir, pacientes que tengan un índice menor de 30 o menor de 25 dependiendo de la edad. También toman en cuenta la edad, pacientes menores de 55 años o entre 55 y 65 años, y también toma en cuenta las patologías médicas, que sean pacientes que tengan uno o máximo dos patologías médicas y que estas patologías estén controladas. Si estos criterios, entre otros, no se cumplen, esa paciente no debe ser sometida a este tipo de cirugía. Entonces, claro, de repente las pacientes dirán, bueno, pero es que yo me quiero operar y esta es la oportunidad de operarme. Sí, estamos de acuerdo, pero tienen que ser pacientes donde nosotros sepamos que van a tener un bajo porcentaje de complicaciones, y para eso existen estos tipos de criterios. Perfecto. Alimentación y también drenaje linfático son ciertos dos temas que se deben tocar postoperatorio. Sí. Las personas deben tomar en consideración que, por ejemplo, un drenaje linfático juega un rol fundamental en el trabajo que usted, cierto, como médico desarrolla para poder lograr un mejor resultado. Sí. Pero también, cierto, en la segunda etapa viene la alimentación y luego de ello quizás, cierto, tomar, comillas, una vida más saludable o un poco de entrenamiento, cierto, gimnasio, entre otros. ¿Ya? La pauta, ¿cierto?, que usted entrega en este caso a sus pacientes, ¿viene con un servicio integral en donde existe, ¿cierto?, este tipo de pautas para ellos? Nosotros, en el caso de mis pacientes, normalmente en el postoperatorio inmediato a las 48 horas se le hace su primera sesión de drenaje linfático, ¿ok? Hay médicos que están en pro y otros que están en contra de este tipo de procesos, o de procedimientos postoperatorios. En mi práctica médica ha sido una herramienta fundamental, sobre todo porque las pacientes refieren una mejoría del dolor mucho más temprana que de no hacerlo, ¿ok? En cuanto a la dieta, normalmente yo en mis pacientes las refiero al especialista, que en este caso es el nutriólogo o nutricionista. Lo que sí es importante es que la paciente, sobre todo las que se van a hacer las cirugías corporales, deben, digamos, antes de operarse, tratar de bajar el peso, digamos, en lo más posible para que los resultados sean mucho más duraderos. Porque el tema de la liposucción y la abdominoplastía, y como la gran mayoría de las cirugías plásticas, no son cirugías plásticas definitivas. Si el paciente no se cuida, sin lugar a dudas, puede volver a perder el resultado que pueda tener. Doctor, los pacientes de pronto, ¿cierto?, en algunas oportunidades son un poco extremistas, si se puede decir así, en sus petitorios, ya para lo que quieren obtener como resultado. Yo creo que muchos deben llegar de pronto con una revista o con imágenes de redes sociales u otras que le dicen, doctor, quiero esto.
¿Cómo lo hacemos para trabajar eso con el paciente y explicar que no todo, ¿cierto? La fisonomía, como explicaba usted, ¿cierto? Los cuerpos ya son iguales, por ende, ¿cierto? El resultado no puede ser el mismo. Bueno, fíjate, eso se ve más que todo en lo que serían las cirugías faciales, ¿ok? Muchas veces vienen pacientes, sin lugar a dudas, sobre todo en la rinoplastia, que es la cirugía estética de la nariz, te vienen con una foto y dicen, mira, doctor, yo quiero tener la nariz como esta paciente. Resulta que, evidentemente, cada paciente es particular en su fisionomía facial. Y muchas veces estas fisionomías no coinciden en su totalidad con la artista o el personaje público que ellos te demuestran. Entonces ahí uno tiene que estar muy pendiente porque lamentablemente hay pacientes donde uno tiene que de alguna manera evitar operar, que son pacientes que tienen ese grado de exigencia. Hoy en día se sabe que hay pacientes que tienen lo que se llama un trastorno dismórfico, que son pacientes que no están contentas con su físico. Son pacientes que se ven al espejo y están disconformes con su físico. Y está demostrado que esa paciente, independientemente de lo que le hagamos, esa paciente va a seguir disconforme. Entonces uno tiene que ser realista con la paciente porque eso te va a evitar a ti el día en el postoperatorio, si llegase a decidir operarse, un malentendido. Uno tiene que tratar de explicarle a la paciente cuáles son los resultados, digamos, más adecuados y probables para su fisionomía. Hoy en día nosotros usamos como herramientas programas de computadora virtual que hacen que la paciente cuando está en la consulta uno hace las modificaciones digamos con la foto que le toman en el consultorio y puede ir jugando con ese programa mostrando, digamos, los posibles resultados, exactamente, y los resultados que uno como profesional sabe que va a lograr. Si uno ve que esa paciente no está conforme con ese resultado, entonces lamentablemente no podemos darle la ayuda que ella merita. ¿Es adictivo la cirugía estética para algunos pacientes que digan quiero uno u otro, como el tatuaje? Sí. ¿Una, dos, tres oportunidades? Sí, bueno, los pacientes que se hacen una cirugía plástica normalmente van a recurrir en su periodo de vida a otra cirugía plástica. Yo como cirujano, en este momento, o sea, como te digo, yo operé pacientes con 24, 25 años de edad que se hicieron una mamoplastia de aumento y después a los 20 años de que tengo yo de ejercicio te vienen porque quieren hacerse, por ejemplo, una cirugía de párpado porque ya sus párpados están caídos. O sea, ese tipo de pacientes normalmente es regular verlo y es un paciente que si uno los trata bien y logró buenos resultados en su primera cirugía son fieles a nosotros, ¿ok? Pero hay otro tipo de pacientes, que es el que te acabo de mencionar, son pacientes que son inconformes, que evidentemente son los que tratan de hacerse muchísimas cirugías y caen digamos, en las alteraciones de estas que se ven en programas especiales de cirugía plástica, donde se ven, sobre todo una artista famosa que es aquí en Chile, donde se hizo una mamoplastia de aumento con un volumen gigantesco. Ese tipo de pacientes lamentablemente caen en ese tipo de, para mí, una cirugía iatrogénica, porque le estás poniendo un volumen que no es adecuado para su fisionomía. Perfecto. Junto al doctor Aref Ayach vamos a un pequeñísimo mensaje, por supuesto, de Corpore Clinic, y ya estamos de vuelta con más Salud para Todos por las pantallas de Teo Higgins. Busca un cambio en tu vida. Ven a Corpore Clinic, donde nosotros vamos a brindarte una serie de procedimientos estéticos, donde lo primero va a ser tu seguridad para que tengas un servicio de calidad y puedas confiar en nosotros. Búscanos en nuestra página web corporeclinic.cl, donde podrás ver todas nuestras alternativas de procedimientos, o puedes ubicarnos acá en la Torre Plaza América, piso 9, oficina 906. Te estamos esperando. Y después de este mensaje de Corpore Clinic ya estamos de regreso. Recuerden que Corpore Clinic se encuentra ubicado en edificio Plaza América, piso 9, oficina 906. Y nuevamente, ¿cierto? Seguimos hablando junto al doctor Aref Ayach respecto a más temas, por supuesto, de cirugía estética. Doctor, muy importante, ¿cierto?, es que la persona que va a desarrollar profesional, ¿cierto?, médico, sea realmente, ¿cierto?, un cirujano plástico. Sí. Cuéntenos un poco al respecto, porque lamentablemente se han dado temas en donde hay personas que, si bien son médicos generales, ¿cierto?, no cuentan, no tienen la especialidad. Sí, bueno, fíjate, la cirugía plástica hoy en día es una especialidad médica, ¿ok? ¿Qué quiero decir yo con esto? Que son instituciones o hospitales o centros que están, digamos, impartiendo docencia en el área de la cirugía plástica por cirujanos plásticos.
Igualmente, como es en mi caso, yo antes de hacer la residencia o el posgrado de cirugía plástica, yo tuve que hacer inicialmente 3 años también de posgrado de cirugía general. Normalmente los cirujanos plásticos tienen previamente un entrenamiento en cirugía general y posteriormente hacen el posgrado de cirugía plástica. Hoy en día, lamentablemente, ya se sabe que estadísticamente por cada cirujano plástico que hay en una región, hay de 3 a 6 médicos que ejercen la cirugía plástica sin ser cirujanos plásticos. Entonces, ahí es donde está, digamos, la parte educativa de estos programas hacia las pacientes, de que ellas de alguna manera, antes de ir a una consulta, averigüen, o sea, digamos, el médico al cual se va a dirigir, averiguar si es realmente un cirujano plástico, si es un experto digamos, en los procedimientos que ella se va a realizar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las pacientes se dejan llevar por comentarios de otras pacientes, que bueno, sí, mira, quedé bien, me pareció bien, me cobró, digamos, menos que otro médico, y a veces la cirugía que le hicieron a esa paciente no es la misma que se va a hacer la que ella se va a hacer, y puede ocurrir que el médico, en este caso salió bien la cirugía, pero en el otro caso no puede salir bien. No significa que hace de igual forma. Exactamente, y con eso la cirugía plástica no es una cirugía exacta, sin lugar a dudas. O sea, nosotros a veces nuestro pensamiento a la hora de operar a una paciente es lograr el mejor resultado, pero muchas veces los resultados no son los esperados, ¿ok? Y para eso es lo que comenté en la entrevista que me preguntaste hace un rato, de lo que es la consulta. La consulta es para básicamente tratar de darle una expectativa real a la paciente. Otro caso importante que se está viendo hoy en día relacionado a esa pregunta es la gran cantidad de procedimientos que hoy en día se están haciendo en consultorios. Hay procedimientos de cirugía plástica que sin lugar a dudas se pueden hacer en consultorio, pero hay otros procedimientos que no se deben hacer y se están haciendo. Y de acuerdo a ello, doctor, ¿cuáles sí pueden ser, por ejemplo, en un consultorio y cuáles no, por ningún motivo, se pueden desarrollarse? Bueno, fíjese, por ejemplo, lo que es la aplicación de la toxina botulínica, que es para disminuir o disimular las arrugas faciales, los usos de relleno tipo ácido hialurónico. Perfecto. Muchas veces podemos captar un poco de grasa, digamos, con unas jeringas de 20, 50 cc podemos hacer rellenos faciales. Ese tipo de procedimientos, que son procedimientos, digamos, menores, se pueden hacer en un consultorio. Hay otro tipo de procedimientos, por ejemplo, la cirugía de párpado, sobre todo los párpados superiores, se pudieran hacer en un consultorio. Lo que es la cirugía de otoplastia, que son las orejitas hacia afuera, la podemos volver a colocar en su posición normal. También es un procedimiento que se puede hacer en consultorio, porque afortunadamente aquí en Chile la gran mayoría de las salas de procedimiento tienen que pasar también inclusive por una certificación del CEREMI, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también ese tipo de sala de procedimiento cumplen una serie de normativas mínimas para lograr una seguridad del paciente. Y inclusive hay áreas de procedimiento que los mismos médicos, digamos, dentro del costo, llaman a un anestesiólogo para que haya una asistencia de un anestesiólogo, no para anestesia general, porque en este tipo de áreas no se puede hacer una anestesia general, pero sí dar una pequeña sedación para que la paciente se sienta tranquila. Y ese es otro problema que hoy en día está pasando con la cirugía en consultorio. En Estados Unidos, a partir, creo que fue del 2008, se hizo una ley donde el reporte de las muertes, sobre todo en cirugía plástica, sobre todo en el estado de Florida, que es donde más cirugía plástica se hace en los Estados Unidos, era obligatorio. Y o sea, durante ese año se vieron que la gran mayoría de las muertes ocurrían en cirugía plástica que se están haciendo en consultorio. Del 70% de las cirugías que se hicieron, casi un 60% de las muertes fueron en consultorio. Y se vio que muchas de estas cosas que sucedían era porque inclusive el mismo médico que estaba operando también le estaba dando la anestesia al paciente. Entonces, hoy cuando uno va a las últimas conferencias y a los últimos congresos de seguridad en cirugía plástica, la cirugía plástica en consultorio se ha vuelto hoy un problema para nosotros los cirujanos plásticos. Y evidentemente nosotros, que somos profesionales, digamos, capacitados, nosotros sí sabemos o tenemos la experticia de saber qué procedimientos podemos hacer y cuáles no. Perfecto. Doctor, vamos a lo que estaba nombrando con antelación, y las líneas de expresión. Cuando ya llegamos, ¿cierto?, a una edad,
en la cual cierto, las líneas comienzan cierto, a pronunciarse de mayor forma. Sí. ¿Cuál es la edad recomendada para que una persona pueda someterse a este tipo de intervención, netamente con el tema del rejuvenecimiento facial? Bueno, fíjate, eso es una buena pregunta porque la cirugía facial, o el mejoramiento facial en los últimos años ha dado un cambio importante. ¿Por qué? Normalmente en años anteriores la cirugía consistía en hacer el famoso lifting facial o estiramiento facial. Sin embargo, estas son cirugías que son muy largas, son cirugías que pueden durar 3 horas y media, 4 horas. Son cirugías que normalmente se hacían en pacientes añosas, por lo tanto son pacientes que tenían condiciones médicas que podían las cirugías largas repercutir en su evolución o complicaciones postoperatorias. Y cada vez se ha visto que las pacientes están buscando digamos, alternativas no quirúrgicas que le puedan dar de repente no un resultado tan, digamos, tan bueno como un lifting, pero sí adecuado para su satisfacción personal. Entonces, hoy en día se están usando muchas alternativas, como es la aplicación de la toxina botulínica, que es el famoso marca comercial Botox, como le dicen Botox, que puede otras marcas comerciales, que es la infiltración de pequeñas inyecciones de toxina a nivel facial, donde se logra una relajación muscular y con eso hay una atenuación importante de las arrugas. Hay materiales de relleno, que puede ser la grasa, el ácido hialurónico, ¿ok? Y ese tipo de alternativas están hoy en día siendo muy utilizadas. Y volvemos a lo mismo, no solamente por los cirujanos plásticos, sino que también están siendo utilizadas por otras personas que lamentablemente no han sido preparadas para el uso de estas alternativas. Eso va a depender de la edad cuando se puede hacer digamos, este tipo de alternativas. Hoy en día, anteriormente la toxina botulínica era algo que se usaba en pacientes de mayores de 45, 50 años de edad. Hoy en día la toxina botulínica la estamos usando en edades muy tempranas, pacientes de 22, 25 años. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos con la toxina botulínica de que el envejecimiento se retarde. Al no haber una contractura perenne de la musculatura, esas arrugas van a aparecer más tardíamente. Otra cosa importante que mucha gente no toma en cuenta, y aquí en Chile hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque los chilenos tienen la piel muy blanca, es el uso de protector solar. Y eso también ayuda mucho a enlentecer el fotoenvejecimiento facial. Metacril. Silicona industrial, ¿cierto? Son temas que hemos visto en los distintos medios de comunicación y que se están lamentablemente utilizando en distintos pacientes, ¿bien? Respecto a ello, ¿cierto? Y el implante de silicona, ¿cómo la persona puede tener el grado de seguridad o de certeza, además, ¿cierto? Lo que dice el médico de lo que realmente, ¿cierto? Va a tener que absorber su organismo? Sí, bueno, el uso de los materiales, lo que llaman materiales aloplásticos en la cirugía plástica y en la medicina en general, se ha venido utilizando desde hace muchos años, con el uso de, por ejemplo, acero, titanio, ahora la silicón, metacrilato, hialurónico. O sea, nosotros, la historia de la medicina, sin lugar a dudas, ha venido utilizando muchos materiales que muchos son, digamos, biocompatibles y otros no son biocompatibles, ¿ok? En el caso del silicón, los implantes mamarios, sin lugar a dudas, la gran mayoría de los que se usan hoy a nivel mundial son rellenos con un gel de silicón medicado aprobado, ¿ok? No es cualquier silicón industrial, como pasó hace unos años atrás con un implante que se utilizó muchísimo en Europa y en todo el mundo, que fue la famosa PIP, que empezaron a tener problemas por rupturas del implante en pacientes sin ninguna causa aparente, y al final se descubrió que estaban utilizando un silicón que no estaba permisado y no estaba medicado. Y lamentablemente, bueno, muchas pacientes salieron perjudicadas. Pero el implante, o sea, relleno de silicón, hoy en día se están usando dentro de su envoltura unos elastómeros que le dan una seguridad y la ruptura es casi ínfima en cuanto a porcentaje. También hay otro tipo de implantes, que son los implantes rellenos con solución salina, que eran los que se usaban mucho, sobre todo en los Estados Unidos, que estaba prohibido el uso del implante de silicón. Pero hoy en día en Estados Unidos el mayor implante que se usa es el de silicón, porque ha logrado que la forma se mantenga en el tiempo. Por último, doctor, ¿la estética también se considera como salud? Bueno, fíjate, si nos remontamos a lo que es los inicios de la cirugía plástica, ¿cuándo nace la cirugía plástica? La cirugía plástica nace o digamos, se ve la necesidad
de empezar a usar procedimientos estéticos cuando se empezaron a ver secuelas en pacientes que fueron a la guerra, sobre todo por pérdidas de piel importantes, por explosiones, heridas, pérdidas de miembros. Después empezó a evolucionar la cirugía plástica para la reconstrucción, por ejemplo, mamaria en el caso del cáncer de mama. Y luego se vio un campo, digamos, que iba creciendo, que es la satisfacción de las pacientes desde el punto de vista estético. Entonces se pasó esos conocimientos de la cirugía plástica inicial reconstructiva a la parte estética. Si vemos, o sea, si lo tomamos en cuenta desde ese punto de vista de lo que ha sido la evolución de la cirugía, yo sí creo que la estética tiene que ver con la salud, sin lugar a dudas, y muy claramente lo vemos en las pacientes, por ejemplo, que son operadas de cáncer de mama. Son pacientes que al reconstruirle su mama, tratar de llevarla a la forma como la otra, como la que le quedó, son pacientes que se sienten mucho más satisfechas desde el punto de vista de su desenvolvimiento social, desde el punto de vista de su relación de pareja. O sea, sin lugar a duda es un avance, o sea, contar con la cirugía plástica creo que es importante para la salud. Perfecto, doctor. Bueno, junto al doctor Aref Ayach y Corpore Clinic estamos despidiendo esta primera edición de Salud para Todos. Por supuesto, por las pantallas de Teo Higgins.